Fructuós Gelabert está considerado como el padre de la cinematografía española. Revolucionó la narrativa cinematográfica. Incluso inventó un sistema para grabar películas en 3 dimensiones. Pero la mayor parte de sus películas se perdieron. Seguramente fueron vendidas por 4 duros en los encantes o transformadas en La capa para las uñas. Esta es la historia. Nació en la calle de la Libertad de la Villa de Gracia en 1874, cuando aún esta era un municipio independiente de Barcelona. La familia se trasladó a la próxima villa de Sants. Aquí su padre ejercía de ebanista en su taller El Tranvía, en la carretera de Sants 77. Y cuidaba de Fructuós y su hermana Papeta, pues la madre no podía atenderlos, impedida por un trauma psicológico a causa de un accidente. Al poco tiempo murieron madre e hija. Siendo adolescente, ayudaba en la carpintería de su padre, pese a que a su afición le tiraba más hacia el dibujo, la fotografía y la mecánica. Le encantaban los espectáculos de la linterna mágica. Tuvo la ocasión de trabar amistad con los hermanos Napoleón, propietarios de la mejor tienda de fotografía de Barcelona, instalada en la Rambla Santa Mónica, y a punto de abrir una sucursal en la Plaza del Ángel. Fructuós asistió a una de las sesiones cinematográficas que se presentaban en el establecimiento. Se le pusieron los ojos como platos viendo El jardinero regado. Eran imágenes en movimiento. Tras la proyección tuvo claro su objetivo: dedicarse a hacer películas. Porque era un hombre que tenía tal entusiasmo por el cinematógrafo que incluso llegó él mismo a fabricarse los aparatos de impresión. Con la ayuda del fotógrafo Santiago Biosca construyó su primer tomavistas. Compró unos rollos de película a la empresa Lumière de Lyon y empezaron a grabar sus primeras cintas experimentales en el verano de 1897. Sus primeras grabaciones no eran más que estampas del día a día de una Barcelona que estaba creciendo a pasos agigantados. Ganó sus primeras pesetas como cineasta con peliculitas de 20 metros, Salida de los trabajadores de la España industrial, y Salida del público de la iglesia parroquial de Santa María de Sants. Las proyectó previo pago de 30 céntimos en un entoldado que montó aprovechando la fiesta mayor de Sants. En 6 días hizo 300 duros. Rodó con el fotógrafo y amigo Santiago Biosca el considerado primer film español con un intento de argumento. Riña en un café, grabado detrás del Casino de Sants. Se aventuró a abrir su propio cine en un salón del restaurante Martín para proyectar sus propias películas, pero en unos meses cerró por falta de clientes. Su documental sobre la visita del rey Alfonso XIII lo compró la todopoderosa empresa Pathé para exhibirla en todo el mundo. Estas imágenes, de un sabor incuestionable, pertenecen a un reportaje filmado por Fructuoso Gelabert en 1898, titulado Visita a Barcelona de los Reyes María Cristina y Alfonso XIII. Fue la primera película española que se vendió en el extranjero. Su cámara vio así el puerto de Barcelona en 1902. O la llegada del tren a una estación. Registró también las fiestas del verano, las fiestas patronales
o las competiciones deportivas en el Parque de la Ciudadela. Fue uno de los primeros cineastas precursores del traveling. Desplazaba la cámara siguiendo a los personajes para dar dinamismo a las escenas. Grabó la primera película española considerada de ciencia ficción, realizada a base de maquetas. Choque de dos transatlánticos. En 1901 obtuvo un gran éxito con la adaptación del cuento La Dorotea, que el mimo Fregoli estaba representando en la ciudad. Sus actores fueron los Onofri, una popular familia circense que a principios de siglo triunfaba en el paralelo. Fructuós Gelabert estaba obsesionado por mejorar los sistemas de proyección. Inventó una lámpara oxioaerioacetilénica que explotó, con la que hizo saltar a su hermana por los aires. El bombazo se oyó en todo Sants. Al final todo se quedó en un susto. El propietario del cine de la Plaza Buen Suceso de Barcelona, José María Bosch, le citó en su empresa Diorama. Enseguida entró a trabajar como director técnico de la firma. Hizo muchos cambios, instalando un taller, un laboratorio y el que será el primer estudio de rodaje de España. Todo le iba sobre ruedas. Era un buen momento para casarse con su prometida Teresa Bombaí. La boda se celebró en la iglesia parroquial de Sants. Tendrán 4 hijos. Para Diorama grabó una comedia de 15 minutos, Los guapos de la vaquería del parque, que se filmó en el Parque de la Ciudadela y se vio en medio mundo. Para distribuir sus películas por toda Cataluña en régimen de alquiler, Diorama compró el primer coche hispano-suiza. Fructuós visitaba muchos pueblos, pero no todos disponían de luz eléctrica indispensable para proyectar las películas. Para generarla, Gelabert ingenió una dinamo conectada a los ejes de las ruedas. Hasta llegaron unos señores americanos para convencer a Fructuós que se fuese a Hollywood a trabajar con ellos, pero no quiso. Gracias a Gelabert, Diorama dio un paso de gigante al convertirse en una de las productoras más potentes, Films Barcelona. Él fue su director técnico. Tuvieron mucho éxito sus adaptaciones de las novelas de Àngel Guimerà, Terra Baixa y María Rosa. Sus estudios de grabación estaban aquí, en la finca de Horta de Martí Codolar, exalcalde de Barcelona. Los rodajes se realizaban en un invernadero modificado. De aquí salieron La Dolores, un drama rural de Josep Feliu Codina, Guardia burlado, Los calzoncillos de Toni o Amor que mata, con Joan María Codina. El nocturno de Chopin y Guzmán el Bueno, interpretadas por Margarita Xirgu. Esta última está considerada como su obra maestra. Era la primera vez que en España se construían unos decorados que iban más allá de un simple telón y algunos muebles. Por esos años se estaba implantando el formato de film estándar de 35 milímetros con 4 perforaciones por fotograma y 16 fotogramas por segundo, y el sistema de alquiler de películas para los cines. En 1912 filmó Lucha de corazones, una adaptación de María Rosa.
En Barcelona estaban las productoras más importantes: Chaumont i Fuster, Films Barcelona, Hispano Films, Iris Films y las sucursales de Pathé y La Gaumont, de las que Gelabert era colaborador. Cuando los estudios de Horta se le quedaron pequeños, abrió junto con Francesc Beck Boreal Films, que hacía las veces de productora, estudios de grabación y laboratorios. Estaba en la calle de Sants 106. Hoy el pequeño paso que lo cruza lleva su nombre, Pas Fructuós Gelabert. Los vecinos la conocían como la Casa del Vidre, por sus amplias cristaleras. Aquí solo rodó 2 películas, El Doctor Rojo y El Sino Manda. Su objetivo final era crear una industria cinematográfica potente en Barcelona, capaz de grabar y exportar películas. La firma americana Cox & Co. le encargó Lucha por la herencia, El Cuervo del Campamento y Ana Cadova para distribuirlas en Estados Unidos. Pero tras el estallido de la guerra el negocio cayó en picado. Durante la contienda, Gelabert fue ganándose la vida construyendo aparatos y grabando documentales mudos. Barcelona estaba a punto de inaugurar su exposición internacional y con ella estaban a punto de llegar las primeras películas sonoras extranjeras. Gelabert estaba empeñado en hacer de Bellaterra el Hollywood de Cataluña. En los años 30 montó unos estudios en la Casa Bellavista número 10 de la hoy Avinguda del Film. Necesitaba un inversor para seguir con el negocio, pero no tenía ni un duro. Para colmo de males, murió uno de sus hijos. A sus 54 años volvió puntualmente a la dirección de un largometraje con La Puntaira. A falta de sonido, unos actores escondidos reproducían los diálogos en directo. Fructuós Gelabert siguió manteniendo precariamente a la familia, construyendo y mejorando cámaras de rodaje. Por un breve periodo de tiempo se quedó ciego. Esto le hizo perder todas las ilusiones. Pero recuperó la vista, absolutamente necesaria para seguir con el nuevo invento que tenía entre manos. Quería patentar una máquina de proyección sincronizada con un gramófono para reproducir imagen y sonido, pero no encontró financiación para su distribución y el artefacto quedó olvidado en su taller. Es decir, aquí la película, como verán, está grabada en espiral, que había de darle el sonido a su película. Cuando ya nada esperaba de la vida, el ayuntamiento quiso hacerle un homenaje, pero el estallido de la guerra civil sacó el evento de la agenda. Pasó la contienda recuperando su afición a la pintura en casa de unos amigos en Castelldefels. Malgastó sus últimas ilusiones en buscar financiación para proseguir sus experimentos con el cine en relieve. Era un viudo octogenario diabético cuando el ayuntamiento le hizo por fin un pequeño homenaje en el Cine Alexandra, promovido por el crítico de cine Joan Francesc de Lassa. Se le gratificó con una pequeña cantidad de dinero para que pudiese ir tirando una temporada. Pero él prefirió invertirlo en su último proyecto, grabar una nueva versión de Riña en el café con familiares y amigos. Fue su primera y a la vez última película de ficción de su vida.
Murió el 28 de febrero de 1955, 16 días después que Tórtola Valencia. Cuando el mundo vibraba con sus estrenos como Barcelino, Pan y Vino, Historias de la radio. Señores, esto es extraordinario. El maestro es Pichirri. O Al este del Edén. Hoy en día parte del legado de Fructuós Gelabert se encuentra en el Museu de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, en Terrassa. En nuevos capítulos os descubriremos las historias de otros de los pioneros imprescindibles que hicieron su carrera en Barcelona, como Ricard y Ramon Baños, Albert Marro, Joan Maria Codina y Segundo de Chomón.